Hola, soy Fran Morales, docente de la institución educativa Santa Teresa. Me enfoco en el área de media técnica, pero en este momento les impartiré un tema del área de sociales, llamado el despotismo ilustrado. Por favor, analicen este contenido. Escúchenme, señores y señoritas. ¿En qué consistió el despotismo ilustrado? Características principales del despotismo ilustrado. Monarcas de dicha época. Reformas propias del despotismo ilustrado. Y el comienzo ahora de la ilustración. ¿Qué fue el despotismo ilustrado? ¿Qué fue? ¿En qué se caracteriza? ¿Qué era? Eso hace tanto tiempo, ¿eso para qué nos importa a nosotros? Pues miren la importancia. El despotismo ilustrado, también llamado despotismo benevolente o absolutismo ilustrado. Absolutismo, ¿cómo así que absolutismo? Sí, muchachos, sí, señores y señoritas estudiantes. El despotismo ilustrado hace parte del absolutismo. Simplemente que el absolutismo era que el rey tenía el único poder indivisible que mandaba a todos y ordenaba todo lo que quisiera. Sí. Pero en este caso, estos monarcas, al ver el progreso económico y cultural de otros estados, de otras monarquías, ellos quisieron igualarse y fue una competencia de egos. Luis XV, Enrique VIII, Felipe y demás monarcas querían hacer de sus ciudades las mejores y las más bonitas. Entonces, fuera de ese ego, salieron muchos pensadores que decían, bueno, vamos a crear una ciudad donde sea la más bonita y los monumentos más preciosos de toda Europa. Y el monarca, hágale, hagámoslo. ¿Para qué? Para compararse con los demás. Ese despotismo ilustrado contribuyó al desarrollo cultural de las letras de cada una de esas monarquías. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de tener ese afán de querer mostrar las mejores ciudades, simplemente eran hechos que estaban al margen del progreso de sus súbditos, de los siervos. ¿Cómo así? Pues señores, vea. Ahí. ¿Qué fue el despotismo ilustrado? En una frase les voy a resumir todo. Mírenla. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Y eso para qué funciona? Simplemente era mostrar grandes desarrollos tecnológicos, culturales, en la urbanización de una ciudad. La dueña es el jefe, el monarca, el rey, y eso le sube el ego para demostrarle a todos que esa ciudad es de él. Hay muchos ejemplos, pues el Palacio de Versalles es uno. Búsquenlo, consulta, ¿qué es el Palacio de Versalles? Ahora, piensen esto. Sin embargo, esto no significó la renuncia de ninguna manera de los privilegios aristocráticos ni la disminución de la brecha entre clases sociales, entre el monarca y sus súbditos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué ese despotismo ilustrado? Ya les voy a decir por qué. Miren, esto generó el despotismo ilustrado, la urbanización y modernización de las ciudades. Indirectamente le mejoró la calidad de vida a los súbditos que estaban ahí, pero solo a los que estaban ahí, personas de la nobleza. La protección de la agricultura, la construcción de monumentos y alumbrado público. Alumbrado público, señores, señoritas, no piensen que esto esté cableado, no, en ese tiempo era antorchas con fuego y ya.
La introducción de reformas judiciales. Ahora el poder centralizado en el rey que decía si moría o vivía o cuántos impuestos tenía que tributar, ya tenía una normatización, porque todo por el rey entonces no podría hacer todas sus excentricidades, teniendo que manejar todo ese pueblo. La creación de centros educativos y universidades para mejorar la escolarización. Y este fue vital, centros educativos y universidades para lo que somos ahora. Estos son los monarcas más destacados, también hay más, pero lo que fue Catalina II de Rusia, Federico II de Prusia. Rusia es diferente a Prusia, consúltenlo. Y José II del Imperio Sacro Romano fueron los que más excentricidades hicieron, bueno, sin tener en cuenta a los Luises de Francia, que ellos siempre la sacaban del estadio. Consulten. Con la palabra consulten, yo también estuve inmerso en internet, iba a realizar un mapa conceptual sobre todas las reformas que realizó el despotismo ilustrado, pero encontré en internet este mapa conceptual de esta dirección. Señores, me pareció muy buena, entonces yo pues la voy a copiar y la voy a poner y la voy a referenciar. Señor el dueño de Por Servi 30 Blogspot, le doy las gracias porque me limitó demasiado tiempo. ¿Qué reformas podemos ver en el despotismo ilustrado que llevaron a modernizar dicho Estado? En la administración. Nosotros en el absolutismo hablamos de la burocracia y esta administración crearon todas las instituciones gubernamentales, o en este caso no gubernamentales, del rey para administrarle sus ingresos. Economía, la liberación de la propiedad y la libertad de comercio. La libertad de comercio, eso creó, digamos, base del mercantilismo que se dio en Europa de la Edad Media, se dio gracias a estos pensamientos y a esta búsqueda de riqueza en otros sitios y con el comercio. La religión, ¿qué pasó con la religión? A principios de la Edad Media se le decía el oscurantismo, porque la religión tenía tanto poder que opacó el desarrollo de diferentes áreas, como el de la ciencia. Pero terminando la Edad Media, la misma Ilustración llevó a varios adelantos tecnológicos, separándose un poquito de lo que era la religión, poniendo entender la fe y entender la razón. Fue básico para poder evolucionar. La educación, como lo dije antes, el poder realizar, construir y poder mantener universidades y centros educativos llevó a los adelantos tecnológicos y a mejorar la cultura propia de dicha nación, estado, monarquía, como le quieran decir. Justicia, también como lo dije ahorita, la justicia mostró, regaló e impartió diferentes conceptos por los cuales ya el rey, que estaba tan ocupado pues, con un montón de cosas que hacer propias de su mandato, ¿para qué se va a ocupar de pequeños litigios entre obreros, entre esclavos, entre vasallos? No. Eso lo dejó para otras personas que en la administración se lo impartían a nombre de él. Todas esas reformas que se realizaron en dicha monarquía, en dicha nación-estado, llevó a la Ilustración del siglo de las luces, el siglo XVII y XVIII. Ese siglo marcó la diferencia en la humanidad y en el pensamiento de la sociedad europea hasta ahora. ¿Por qué? Porque esa época fue antesala a la Revolución Francesa y en esa época empezaron muchos filósofos, científicos, escritores a proporcionar un pensamiento nuevo, al pensamiento que era el régimen
de ir a tributarle al monarca y ya. No, acá pensaron, ¿por qué yo no me puedo desenvolver como un ser humano si todos somos seres humanos y vivimos igual? Un precepto claro de la iglesia, aunque no la practicaba bien: todos somos iguales ante Dios, pero todos somos iguales ante el rey, no lo sabemos. Y empezó ese pensamiento, esa ideología sobre cómo evolucionar y cómo mejorar la humanidad desde el punto de vista cultural y social. Bueno, con este tema terminamos el despotismo ilustrado, pero le abre la puerta al siglo de las luces y a la Revolución Francesa, que será otro tema que vayamos a abordar en otro momento. Muchas gracias.